Hola, Antonio Ávila Castillo es mi nombre, soy médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia desde el año 1985 y egresado como médico especialista en neurocirugía en el año 1994. Además soy doctor en ciencias médicas del año 2002 y soy profesor titular de la Universidad del Zulia de la cátedra de neuroanatomía y fui el coordinador del posgrado de neurocirugía en la Universidad del Zulia. Además tengo una hija, un hijo que me trajo la hija, 2 nietos preciosos, una esposa terrible y además de eso tengo otra hija con otra nieta y tengo bastantes amigos. Bienvenidos al podcast Nace Contigo. Mi nombre es Emily Narváez, soy publicista de profesión y maquilladora profesional de pasión. Hoy estoy acompañada del doctor Antonio Ávila, neurocirujano, que nos va a estar resolviendo algunas dudas el día de hoy, dudas que todos tenemos y que es importante que nos las resuelva un experto en la materia. Doctor Antonio, yo quisiera saber por qué medicina. Oye, de verdad, te extendiste mucho. Yo creo que el tiempo se nos va a quedar corto de por qué medicina, ¿no? Yo pienso que escoger la medicina como algo de estilo de vida, porque a la final termina siendo un estilo de vida para ti, terminas apartándote de una serie de cosas que no son verdaderamente las que son cotidianas para todo el mundo, como puede ser, no es que sean amenos para un ingeniero, para un economista, para un abogado, claro. Pero salirse y decir que el médico tiene un horario, por eso establece un estilo de vida, es difícil. Claro. Tú a las 3 de la mañana puedes tener tranquilamente un paciente que te llama para preguntarte, mire, usted me va a operar mañana, ¿será que me puedo lavar la cabeza? Eso ocurre, pareciera algo que no es cotidiano, pero es más cotidiano y real de lo que la gente lo puede pensar. Pero realmente la motivación de la medicina, para mí, yo pienso que en el primer sentido, siendo filantrópico, que podía ayudar al prójimo, podía ayudar a las personas, podía ofrecerle un poco de calidad en lo que requería para el momento en el país donde yo vivía, donde me formé, que es mi país natal. Y otra, también pensando no tan filantrópicamente, en que esto, bien hecho, produce dinero. Claro. Esto es un negocio, hacer medicina es un negocio, operar pacientes es un negocio. Claro. Ok, uno no lo hace por negocio, porque si lo ves solamente en el sentido comercial, sería estrictamente a paciente que llegue, paciente que operamos. Claro. No. Hay que tener vocación. Vamos a tratar de que los pacientes que van a ser operados deban ser intervenidos verdaderamente. Claro. ¿Ok? Pero eso tiene un costo. Entonces, esa parte lucrativa también cuenta. También es importante. También cuenta, claro que sí. No quitémonos la máscara, estamos ya en el siglo XXI. No, yo estudié medicina porque yo voy a ir a la crucifixión. No. Nada de eso. Yo voy a estudiar medicina porque además que me gusta ayudar a las personas, me gusta lo que hago específicamente en la especialidad, pero también porque es un negocio rentable para los que lo hacemos. Claro, porque tiene mucho trabajo y dedicación. Sí, sí. Si lo ponemos con trabajo y dedicación, no paga el trabajo ni la dedicación. Bueno, sí. Porque si nos preguntan qué costo tiene la vida, sí, es invaluable. Es invaluable. Correcto. Y basado a eso, ¿alguna anécdota importante, positiva que usted recuerde en su preparación, en la medicina? Oye, en mi preparación puedo hablarte de finalizado ya como médico. Yo me egresé de la Universidad del Zulia en el año 85. Y cuando ya yo egresé, ya yo estaba claro, o mejor dicho, yo creo que cuando yo comencé a estudiar medicina, yo estaba claro que mi destino iba hacia la neurocirugía. ¿Okay? La parte, o digamos a la parte del sistema nervioso. Pero como me gusta la ebanistería fina, entonces me hice cirujano. Porque es una manera de hacer algo con las manos y me parece, a mí, de pronto yo estoy errado en lo que voy a decir, pero sí, los pacientes que van a tratamiento quirúrgico tienen un fin muy corto o un fin muy largo, pero al final tienen un fin. Claro. No es el paciente que uno está todo el tiempo mirando, que si hoy se me subió la glicemia y te pongo esto y mañana lo bajo. No, aquí vamos a algo que está definido concreto. Y fuera. Correcto. Y fuera. Esa parte yo diría que me motivó bastante porque
es mi forma de ser. Es su forma de ser. Oh, correcto. Y doctor, una pregunta importante que, por ejemplo, me hago yo y estoy segura que mucha gente se pregunta. ¿Cuáles son esos síntomas o cómo sé yo que debo acudir a un neurocirujano? Mira, eso es súper importante, ¿no? La parte como tú lo estás llevando, ¿no? Y aquí sí nos vamos a comer media entrevista. Ok. Porque hay algo bien importante. El cerebro humano es algo prodigioso, fantástico. Yo creo que si tuviéramos que escoger dónde está Dios en cada uno de nosotros, sin querer ser muy religioso en lo que voy a decir, yo creo que está en el cerebro. ¿Okay? Yo creo que está en el cerebro, yo creo que en el corazón están las mujeres, qué rico. ¿Okay? Pero el cerebro, Dios está en nuestro cerebro porque es quien crea todo, toda esa maravilla de cosas donde el ser humano tiene inventiva, desarrolla, puede tener cualquier cantidad de creencias, sueños, propósitos, objetivos, como ustedes lo quieran llamar. Pero con su cerebro, que además crea todas esas imágenes y crea todos esos pensares, usted tiene la suficiente entereza, porque ahí también usted archiva conocimiento, y el conocimiento usted puede hacer positivo sus sueños, sus objetivos. Y además de eso están las habilidades creadas para que esos sueños, esos objetivos puedan ser materializados realmente. Entonces, yo pienso que eso es ya casi un dogma, por decir, que podríamos tener cada uno de usted en lo que hace, la gente que nos acompaña hoy día en lo que hace también, pero pienso que es la parte que priva. Pero aquí, cuando usted me pregunta cuándo venir conmigo, yo le puedo decir que si yo hago una estadística grosa, el 60% de los pacientes que vienen a mí no tienen nada que ver conmigo. ¿Okay? No tienen nada que ver conmigo porque son pacientes, por ejemplo, sobre todo en esta condición que nos ha tocado ahora a los venezolanos de migrar, de salir de nuestra zona de confort. Abandonamos nuestra zona de confort y vinimos a un sitio que para nosotros es desconocido. Correcto. Y eso hace que ya de por sí eso crea una angustia en el individuo. Entonces, así como el cerebro materializa muchas cosas que son para el bien, también materializa cosas que son para el mal. Y un día le pone a alguien un dolor de cabeza, o a alguien le pone una convulsión que no es convulsión, o a alguien le simula una parálisis que no es parálisis, o miles de síntomas que el paciente puede tener, pero se llaman síntomas. El paciente lo siente. Pero cuando usted evalúa al paciente y busca los signos, que es lo que usted puede medir, esos signos no están. Y no es que el paciente no esté enfermo, sino que el paciente está enfermo de otra cosa que yo no puedo operar. Porque yo no he agarrado a ningún paciente nunca y le he quitado un pedazo de cerebro para que no le duela la cabeza. Claro. Yo le puedo quitar algo que esté dentro de su cráneo para que el dolor de cabeza no esté presente. Pero eso es otra condición que sí tiene que ver conmigo. Esa es la primera parte. Entonces, hay 3 especialidades que yo creo que están interseccionadas o están montadas una arriba de otro, que es la parte de psiquiatría, la parte de neurología clínica y la parte de neurología, entre comillas, quirúrgica, que realmente debe llamarse neurocirugía, porque no es verdad de una vez, y quienes vean esta emisión probablemente no va a estar de acuerdo conmigo, pero quien vea esto va a decir, pero este se volvió loco. Y nosotros decimos que nosotros somos neurólogos que operamos. No, nosotros no somos neurólogos que operamos. Nosotros somos neurocirujanos. Lo que pasa es que día a día la ciencia ha aumentado su amplitud y la neurocirugía su campo de acción. Y esto ha llevado a que la mayor cantidad, o cada día hay mayor cantidad de enfermedades médicas que tienen una solución quirúrgica. Por ejemplo, no sé, cuando Harvey Cushing comenzó con esto hace 100 años atrás, él no pensaría nunca que él podía quitarle a una persona un trastorno de movimiento como el Parkinson con una cirugía. Aunque dio sus pininos por allí, pero no fue verdaderamente quien lo utilizó como tal. Hoy día nosotros colocamos electrodos dentro del cerebro, estimulamos zonas y el paciente, a pesar de que no se le va a curar el Parkinson,
porque eso es una cosa que debe estar muy clara. Okay. No se le va a curar el Parkinson, el paciente va a seguir con su enfermedad neurodegenerativa, pero el paciente puede ser librado de esos episodios on-off que se llaman, donde el paciente se le puede librar del temblor, se le puede librar de la rigidez y el paciente ir de una manera más consona y más efectiva con la otra parte del tratamiento. Okay. Eso está ocurriendo. Okay. La parte de neurocirugía, por lo menos yo tengo pacientes que en la consulta me han dicho, pero si usted es el neurocirujano, si no me lo puede quitar, ¿usted quién me lo va a quitar? El neurólogo clínico se lo puede quitar. Okay. ¿Okay? Yo tengo dolores lumbares que son crónicos y resulta que hoy hay una entidad que está debatida en que si tiene fibromialgia, si no tiene fibromialgia. Hay médicos que creen en ella, hay otros médicos que creemos a media y otros que no creen definitivamente. Pero eso está dentro del rango del paciente angustiado, el paciente que tiene ansiedad, y eso se maneja con el psiquiatra. No con el neurólogo clínico y mucho menos con el neurocirujano. Porque cuando al neurocirujano llega un paciente con una enfermedad mental, por nombrarle la primera especialidad, psiquiatría, el neurocirujano le hace una lobotomía. Y yo no creo que a todos los pacientes se le haga una lobotomía para poder quitar la sintomatología. ¿Qué es eso? Es extirpar una zona del cerebro para que la sintomatología deje de aparecer. ¿Pero eso en qué se utiliza? En pacientes que son agresivos, en pacientes que son psicóticos, en pacientes que tienen alguna tendencia a la agresividad. Como está bien conocido, y hoy en día con los métodos diagnósticos bien sofisticados con los que contamos, sabemos cuál es la zona que se está activando. Y el neurocirujano puede entrar y hacer una resección de esa zona y la sintomatología va a mejorar. Perfecto. Me encantan los avances. Entonces, esa parte, ¿cuándo venir con el neurocirujano? Perfecto. La primera, yo diría que la primera y gran masa de los pacientes que nosotros vemos no tienen nada que ver con nosotros. Son pacientes que se van derivados al psiquiatra o se van derivados a la ciencia de la salud, por decirlo de una manera más amplia, porque si bien es parte que la psiquiatría es la parte de la medicina que estudia estas enfermedades, pero no todos los pacientes deben ser medicados. Probablemente no, es la psicología médica quien esté primero llamada al concurso de esto, y si el psicólogo no puede con el paciente, se lo remitimos al psiquiatra. Pero yo creo que buscar ayuda con el neurólogo con una enfermedad psiquiátrica no tiene sentido. Y con el neurocirujano, menos. Menos. El neurólogo clínico va a atender muchas entidades que no son de tratamiento quirúrgico y que podría uno en algún momento determinado tenerlo. Pero mientras que yo me estoy estudiando la última técnica quirúrgica, el neurólogo clínico se está estudiando el último anticonvulsivante. Entonces el neurólogo es mejor que yo. Claro, digamos que usted es como el último paso del paciente. Yo soy el último paso. Por eso le decía, mi tratamiento es a corto plazo. Pero rápido. O a largo plazo, pero ya es una concreto. Cosa, es concreto, es lo último que debemos ofrecer. La cirugía, por ser una agresión bien entendida, es siempre el último eslabón de la cadena. No es la piedra angular, porque no tiene la solución a todo. Ojalá fuera eso, ¿verdad? Pero realmente es el último paso que debemos cumplir en un tratamiento de algún tipo de enfermedad. Y basado a eso, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? Mire, el dolor de cabeza para nosotros está presente. Ese se come el 80% de la consulta. O no digamos el 80%. ¿O cómo saber identificar cuando un dolor de cabeza es un dolor de cabeza normal a uno que hay que acudir al médico? Bueno. Normal, yo lo asocio, no sé, a esa es la primera parte. La vista, no sé. Lo que pasa es que cada día nos hemos aumentado en cultura. Y ya lo que para una persona podía ser un dolor de cabeza, mi mamá dice, es que tengo una taranta, eso ya no existe. Ahora, hoy en día tengo una migraña o tengo una cefalea tensional. Es más, a veces pacientes que te dicen, entonces tengo una migraña clásica. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo prodromo. ¿Y usted cómo sabe lo que es un prodromo? Y el paciente lo conoce. Entonces, ese dolor de cabeza que nosotros tenemos cotidiano, que nos ocurre todos los días en las mujeres, cuando están premenstruales o durante la fase ovulatoria, puede ocurrir por el cambio hormonal. Ese dolor de cabeza reconocido ampliamente tiene unas características, pero nunca va a tener una implicación neurológica de déficit. Entonces, el dolor de cabeza que produce un déficit neurológico, como es una parálisis de una parte del cuerpo, una parálisis facial, un párpado caído, que es una ptosis palpebral, una pérdida de la visión,
Todos esos son signos que pudieran alarmarnos Ok. y que debería hacernos consultar. Pero no necesariamente este paciente tiene un tumor cerebral, Ok. o no necesariamente este paciente tiene una hemorragia cerebral, o no necesariamente este paciente tuvo una isquemia cerebral, un infarto cerebral. Ok. No tuvo nada de eso. Y simple y llanamente no lo tuvo porque entre las migrañas hay una cosa que se llama migraña con aura y Ok. migraña sin aura. ¿Ok? Ok. Y esa migraña con aura es el paciente que tiene unos síntomas que son de defecto neurológico muy común. El paciente no comprende lo que le dicen, ni puede expresarse lo que él quiere expresar. Ok. El paciente dice, tiene un ACV, pero eso dura minutos y después se desencadena o se desarrolla un dolor de cabeza con todas las características de migraña. Ok. Ese paciente tiene que ser estudiado con imágenes. Ok. Ese paciente debe descartarse una causa orgánica y cuando ya todo lo orgánico esté descartado, entonces nos quedamos con el diagnóstico de migraña. Ok. Pero no podemos asumir que el paciente tiene una migraña con aura y el Ok. paciente tiene un tumor que le está acabando. Ya no tiene cerebro, Claro. sino que tiene un tumor con un pedacito de cerebro al lado. Exacto. Y esa no es la idea. Claro. Entonces, esa situación hay que manejarla muy, muy, muy bien. El otro paciente que va a ocurrir en la consulta nuestra de manera muy frecuente es el paciente con dolor lumbar. Ok. El paciente con dolor lumbar es extremadamente, hay que ser extremadamente acucioso en su evaluación. El paciente, si uno lo evalúa, mira, en cuestiones anecdóticas, pero que vale la pena nombrarlas, los pacientes en Venezuela, o los Ok. pacientes que están en una empresa, pero nosotros en Venezuela lo veíamos mucho con los pacientes de la empresa petrolera. Los Ok. pacientes se leían los síntomas y llegaban y lo simulaban con el médico. ¿Ok? Entonces, Ok. alguien con un poquito menos experiencia no podía detectar si el paciente estaba simulando o no. Pero Ok. cuando usted tenía los signos físicos, raspaba el Raspado. paciente. Decía, Ok. vete a trabajar y chao contigo. Claro. Igualmente aquí pasa todo dolor lumbar que persiste. Inclusive hay trabajos que apuntan a que un dolor lumbar en 8 semanas, de la causa que sea, está acabado. Ok. Eso no es tan cierto, porque un paciente que tiene un tumor que cada vez va creciendo más, el dolor es peor. ¿Ok? Ok. En el caso de una hernia de disco, que es la causa más frecuente de dolor lumbar, el que nosotros vemos, mejor dicho, justificado para ver, es el paciente que a medida que el tiempo va pasando, el nervio se va lesionando más. Y el Ok. paciente dice, no, ya me mejoré porque ya se me quitó el dolor. El chiste es que cuando se le quita el dolor, se cae un pie, Es se porque pierde fuerza en ok. la pierna y no está mejor, está peor. Ok. Entonces, esas cosas tenemos que irlas llevando y esos son los pacientes que deben venir a nosotros. Claro. Pero no porque a mí me duele cuando yo me acuesto y me pongo boca arriba, entonces me voy a voltear en la cama para dar un besito a mi esposo o a mi esposa, en ese momento me duele. No. Eso no es una radiculopatía. Claro. La radiculopatía tiene una característica particular, o mejor dicho, radiculopatía es dolor en la raíz, Ok. una enfermedad en la raíz, y radiculalgia, dolor en la raíz. Y eso tiene un dermatoma, que es un territorio de la piel específico. Ok. Y por eso es muy importante cuando se va al médico, se va al especialista, el interrogatorio. Ok. No es lo que dice la imagen, Ok. es lo que el paciente refiere para Ok. saber si la imagen concuerda con lo ok. que el paciente dice. En ese momento cobra valor que nosotros estemos presentes Ok. y participemos Y- en el tratamiento de ese paciente. Perfecto. Yo le iba a comentar porque yo tengo un tío que él sufría mucho de dolores de cabeza intensos. Sufría de muchos dolores de cabeza intensos y un día le dio un ACV. Sí, mira, hay cosas que son... Y fue así como radical. Sí, eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener una arteria que esté parcialmente obstruida. Ok. Y en algún momento el paciente se obstruye fácilmente. Ok. Pero, por ejemplo, hay un paciente que tenga 20 años, un paciente que tiene dolor de cabeza y un paciente que hace un déficit neurológico que el paciente refiere y cuando llegó usted se le quitó, Ok. ese paciente no tiene un infarto cerebral. Ok. El primer diagnóstico de ese paciente es otro, Ok. que no vamos a detallar, porque no es la idea de Claro. hacerlo. Pero ese paciente no lo tiene simplemente porque no tiene factores de riesgo. Ok. El paciente no es diabético, el Ok. paciente no tiene hipertensión arterial, el paciente tiene una maquinaria fisiológica Ok. extremadamente buena, nueva, funcionando. Ok. Así que es muy poco probable que eso falle. Que eso falle. Sin embargo, el paciente hay que estudiarlo Ok. y demostrarle. A veces los exámenes forman parte de la terapéutica. Ok. Porque cuando el paciente usted le demuestra que no tiene nada, el paciente se siente mejor. Sí, se cura. Se cura. Sí, correcto. sí, yo conozco gente así. ¿Y cuáles son las pruebas diagnósticos más usadas que usted usa? Mire, hoy día lo más
certero que un paciente que sea estudiado tanto por no vamos a hablar de específico del dolor de cabeza y del dolor lumbar, vamos a hablar de las enfermedades neurológicas, que no sea periférico, que hasta periférico puede ser, porque usted puede estudiar un túnel carpiano, que nos atañe también a los neurocirujanos, pero lo puede estudiar con una resonancia magnética, pero es que como mucho examen para poder demostrar que clínicamente usted tiene un nervio comprimido, que se estudia con un estudio electrofisiológico, tipo electromiografía, por ejemplo, y velocidad de conducción. Pero cuando tenemos algo que nos está diciendo a nosotros que podría estar ocurriendo algo dentro del cerebro o dentro de la columna vertebral, nosotros hacemos una resonancia magnética, tanto por la especificidad y por la sensibilidad que tiene para poder conseguir el diagnóstico o para poder confirmar el diagnóstico clínico que usted tenga. Ese es el estudio que hoy día podemos hacer y sobre todo que es poco invasivo. Porque antes, por ejemplo, nosotros para poder ver un aneurisma cerebral, nos íbamos con una cosa que se llama angiografía cerebral. Es un estudio cruento, hay que pinchar al paciente, dejar al paciente que no mueva la pierna 24 horas, aunque hoy día ha cambiado porque tenemos parches endovasculares para eso y el paciente puede movilizarse de inmediato, pero tenemos que utilizar yodo. Hoy día, con una imagen de reconstrucción, con una tierra rara que es el gadolinio, vamos a hacer ese estudio y el paciente está solamente acostado y asustado porque está encerrado en la urna, como le dicen ellos. Yo creo que también yo le diría la urna, pero yo nunca he estado en una urna, así que no sé cómo es. Todavía y el falta. Paciente, espero Sí, que sea así. Espero que sea así. Así que la resonancia en este momento es la piedra angular para eso. Ahora, la resonancia no es la panacea. ¿Por qué? Porque la resonancia, hay algunas estructuras que no son tan buenas para ser vistas en resonancia, sino que nos ayudan más los rayos X. A veces una radiografía simple de cráneo nos ayuda más que una resonancia magnética. Perfecto. ¿Y cómo se complementa el neurólogo con el neurocirujano? Mire, el neurólogo y el neurocirujano nos complementamos porque estamos peleados desde épocas remotas ancestrales. Cuando Adán y Eva crearon a sus hijos y uno se hizo neurólogo y otro neurocirujano, uno mató al otro. Definitivamente. Eso fue lo que pasó. Pero realmente debería ser una dupla. Yo trato de ser amigo de los neurólogos. Yo trato de ser lo más compaginado en los diagnósticos y tratamientos de ellos, porque hay algunas cosas en las cuales necesariamente ellos son mejores que nosotros. Y nosotros tenemos cosas que son necesariamente mejores nosotros para que ellos. No es porque yo sea un ser superior, simplemente que yo me entrené para una cosa y él se entrenó para otra. Entonces tenemos que estar en constante armonía. Hay cosas que un neurólogo debe hacer, a mi entender, que es cuando tenga un diagnóstico, cuando tenga definido un problema neurológico y ya esté estudiado, no se debe quedar con él. Porque, o por lo menos debe buscar otra opinión. Consulta al neurocirujano y decirle, mira, ¿qué te parece? ¿Tú crees que tú lo vas a operar? El 50% es no. El 50% es no. Pero hay que tener al neurocirujano como una herramienta, como nosotros tenemos al neurólogo como una herramienta. No es mi empleado, no es mi asistente. Somos un equipo de trabajo y como tal, respeto bidireccional y eso va a funcionar bien. Y nos falta un tercero que es el psiquiatra. Porque cuando el neurólogo y el neurocirujano peleemos, él nos contenta. No, pero buenísimo, es buenísimo tener claro eso. ¿Y cuáles son esas enfermedades específicas que se curan operando? Mire, hace muchos años un latinoamericano, colombiano, Salomón Jaquín, me permito decir su nombre, un maestro, murió hace unos pocos años atrás, no hace mucho. Yo tuve la oportunidad de compartir con él, inclusive en una videollamada para para introducir un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, la famosa válvula de hidrocefalia. Porque hay una enfermedad que se llama hidrocefalia a presión normal, que se confunde mucho, o síndrome de Jaquín-Adams. Esa enfermedad se confunde mucho con una demencia y el paciente lo catalogan como que es una demencia. Que demencia no es tan loco, es la pérdida de la actividad cognitiva. Entonces el paciente se orina solo, el paciente tiene dificultad para la marcha. No, es que ya se puso viejito el abuelo. ¿Eso pasa generalmente cuando la gente llega a la tercera edad? ¿O eso puede ocurrir en la tercera edad, pero puede ocurrir antes? Por ejemplo, usted puede tener una hidrocefalia a presión normal teniendo una hemorragia subaracnoidea.
que no la tenga nunca, pero si usted tiene una hemorragia subaracnoidea y los corpúsculos de Paconi, que es donde se reabsorbe el líquido, no funcionan de manera adecuada o funcionan parcialmente, ese líquido no se reabsorbe y el líquido se acumula. Y el problema no es presión, el problema es volumen. Pero como es un cerebro que está atrófico, no hay presión. Entonces el paciente se le hace una punción lumbar, se le evacúa líquido, se demuestra que mejora, entonces se le pone una válvula, el paciente va bien. Se acabó el problema. Y es casi como mágico, porque usted le hace la punción al paciente y el paciente, cuando lo puso en posición para pincharlo, el paciente está como dormido, desorientado, y cuando ya está terminando, que usted ha sacado 40, 60 cc de líquido cefalorraquídeo, el paciente le dice, ¿qué me están haciendo? Porque está despierto. Vuelve inmediatamente. Está muy bien y esos pacientes mejoran con la cirugía. Ok. Y esas, hago referencia a niños porque es lo que se me viene a la cabeza. Esos niños que de repente nacen con la cabecita muy grande o hay unos que nacen al revés, con la cabecita muy pequeña. Mire, ¿eso lo trata usted o no? Sí, necesariamente. No sé si tiene algo que ver con lo que estamos conversando. El que nace con la cabeza grande puede ser un macrocefálico y tener mucho cerebro. Por decirlo de una manera. La disarmonía que el paciente tenga entre su cráneo y el resto del cuerpo puede ser. ¿No? De hecho, los muchachos cuando van creciendo se vuelven cabezones en un momento. Y después siguen creciendo y se armonizan nuevamente. La hidrocefalia sí es acumulación de líquido dentro del cráneo, dentro de los ventrículos cerebrales más específicamente. Y eso ocurre porque en la etapa del desarrollo hay unas estructuras que quedan obstruidas. Parcial, que se llama estenosis, o total, que se llama atresia. Y usualmente ocurre en el acueducto de Silvio, una cosa que comunica los ventrículos que están sobre el supracráneo con los que están en el infracráneo, que están en el cerebelo. Si eso ocurre, pues el paciente entra en presión. Por eso ustedes ven que los pacientes tienen los ojos como descubiertos, se llama signo del sol naciente, tiene una fontanela que está elevada, las suturas no se pegan y la cabeza crece y eso va destruyendo el cerebro. Ahora hay pacientes que tienen una microcefalia, son pacientes que tienen las suturas muy cerradas y usted mira el cerebro y es que el cerebro no crece, porque el cráneo crece porque el cerebro lo expande. Eso, las dos cosas podemos tratarlas con dos cirugías diferentes, porque si es un paciente que tiene una microcefalia como tal, no un microcráneo, porque el microcráneo podría ser por una estenosis de las suturas que están todas cerradas. Se llama craneosinostosis. Eso se trata con cirugía. Se le vuelven a hacer las suturas al paciente. Y el que tiene una hidrocefalia, que el líquido está acumulado, le ponemos una vía de diversión del líquido, una vía de drenaje, le hacemos un CHOM, le hacemos una vía nueva, una carretera nueva, para que ese líquido se reabsorba en el abdomen. Más frecuentemente. Es interesante conocer esto porque son cosas que uno ve como con frecuencia y no tienes la explicación, así como la está dando usted, así que gracias por eso. ¿Y qué es lo más duro de ser neurocirujano? ¿O que le ha tocado ver de cerca? Lamentablemente, la cosa más dura es que el tumor más frecuente con el que nosotros batallamos es un tumor que se estudia mucho sobre él, se ha avanzado mucho sobre él, tenemos miles de clasificaciones, tenemos miles de subtipos, cada vez cambia, pero no tenemos cura para él. Eso es duro porque ocurre en una población joven, entre los 15, 20 años hasta los 45, 50 años. No es que las personas que estén por encima de esa edad no lo puedan tener, pero las personas que están por encima de esa edad tienen más enfermedades metastásicas. Pero los pacientes que están debajo de esa edad, que son pacientes útiles, todavía son padres con hijos pequeños, son jóvenes que están formándose para echarle pichón a todas las situaciones y desarrollarse como personas, los ataca un tumor de esto y lamentablemente son tratados como enfermedad de grado 4, quimio, radioterapia, radiocirugía, y son pacientes que su sobrevida 18 meses cuando el caso es muy bueno. Entonces eso a mí me sigue causando mucha tristeza, es muy duro para mí. He tenido la oportunidad de tener pacientes de ese tipo. Sus familiares son mis amigos hoy día. Iba a preguntar eso. ¿Se involucra emocionalmente, quizás? No como que vamos a llorar juntos, pero sí, no crea nadie que los médicos no nos duelen que los pacientes fallezcan. Paciente que fallece es una batalla perdida y lamentablemente el ego del médico y del cirujano que cree resolverlo todo con un cuchillo se ve afectado por eso.
no podemos decir que no. Claro, entiendo. Y para concluir, doctor, algo que usted me pueda decir qué es lo que más le llena de su profesión. Cuando los pacientes no tienen ese tumor feo. Eso es lo bueno. Cuando tenemos un paciente, hoy tuve una paciente casualmente en la consulta que está muy angustiada, una mujer de 37 años, y esa señora llegó y yo le dije, mira, pues si lo que tiene es una uña encarnada, nosotros lo sacamos sin problema. ¿Okay? No va a pasar nada. Claro, no es tan fácil como lo estoy diciendo. Se lo vendí a ella para que bajara la ansiedad, pero es una cosa para la cual estamos entrenados en hacer. Claro, ya tenemos cuáles son los puntos álgidos en la cirugía, pero son cosas que podemos resolver y que tenemos como resolver. Eso te da una satisfacción inmensa cuando tú sabes que esa persona que acudió contigo te pide que tú le resuelvas un problema y que tú tienes verdaderamente la herramienta para resolverlo. Eso es muy gratificante, muy gratificante. Eso el ego incrementa. Claro. Y de verdad es una alegría, es para celebrar con esa gente que termina convirtiéndose en tu familia. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias al Laboratorio Abbott por ser nuestro auspiciador.